Vamos a pasar a este tercer momento en el que a lo largo de estas tres cápsulas hemos ido conociendo lo que son los ángeles. En un primer momento, como lo fuimos viendo en la introducción, vimos sobre la existencia de los ángeles, su naturaleza, su misión, su función, y en la segunda cápsula estuvimos viendo cómo fueron apareciendo los ángeles en la Sagrada Escritura, para qué fueron creados, ¿verdad? Y su función tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a entrar a otro momento también importante, ya que en los últimos años ha habido una fuerte, eh, eh, pudiéramos decir, no devoción, sino que se puso de moda sobre la existencia y la devoción a los santos ángeles. Y entonces vamos a ver lo que son la devoción a los ángeles, y quiero iniciar con esta primera frase recordando lo que ya vimos en la primera cápsula. Los ángeles están al servicio de Dios y solo por voluntad de Dios que pueden estar al servicio de nosotros los hombres para los fines tendientes a nuestra salvación, ¿verdad? Solamente Dios es el motor de los ángeles y ellos no están a nuestro antojo. ¿Y esto por qué? Porque numerosas prácticas de la llamada nueva era, la New Age, la era del acuario, que han ido surgiendo, que están de moda, han han pretendido desarrollar facultades para hacer posible un encuentro con los ángeles, que posteriormente vamos a descubrir cómo pues esto no es posible. Se ha llamado a esta práctica comunicación con los ángeles, meditación con los ángeles o bien contactos angélicos. Hay diferentes corrientes, nomás voy a tocar tres que se han ido desarrollando. Una pretende lograr una transformación del hombre a través de un cambio en los estados de su conciencia, para sintonizarlos con una nueva realidad que traería consigo la nueva era del acuario. Entonces es todo un cambio de conciencias en la persona y en el hombre al entrar en ese contacto con los ángeles. En otro que es a través de manuales donde se describe el método para lograr la ansiada comunicación angélica, cómo podemos relacionarnos con los ángeles, cómo tener comunicación. Se observa que esta práctica persigue el desarrollo de los llamados chakras, canalizando la energía a través de los mismos. Y esta última, todo está unido al concepto de que todo es energía y los seres humanos son energía. Los ángeles también son descritos también como energía pura. Por lo tanto, el hombre pretende alcanzar una energía más pura. Por eso trata de tener esa comunión con los ángeles. Y vamos a ver algunos conceptos de estas prácticas en las que vamos a ir descubriendo lo que nos va diciendo nuestra iglesia. Una de ellas dice: la certeza de que los seres humanos pueden establecer comunicación con los ángeles a través de técnicas como las descritas. ¿Qué decimos a eso? Primeramente, que no es correcto en cuanto a nuestra doctrina. Para nosotros, los ángeles no están esperando que nosotros decidamos establecer contacto con ellos, pues no depende de nosotros, sino de Dios, que es su creador, y solamente a Él tienen que servir. Los ángeles son movidos por Dios y cumplen la voluntad de Dios y no nuestras propias voluntades. Otra de las cosas es la idea de que el cósmico, hablando de Dios, tiene un plan para la humanidad que comunican estos ángeles y del que hay que enterarse a través de estos contactos. Es decir, nuevamente vuelve que busquemos o tratemos de todos los medios el tener un contacto con ellos para descubrir la voluntad de Dios. Esto también decimos que es incorrecto y decimos cuál es el plan de Dios, y es algo que ya todos y cada uno de nosotros conocemos. El plan de Dios establecido desde siempre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, verdad que nos ha sido revelada por Jesucristo nuestro Dios y Salvador, el Redentor de toda la humanidad. ¿Quieres saber cuál es el plan de Dios? Necesitamos entrar con el Hijo del Hombre, necesitamos entrar en plan con Dios para conocer cuál es su plan.
¿verdad? Y no solamente que tener esa comunicación con los ángeles. Otra de las cosas es de estos conceptos que han ido surgiendo últimamente, es la afirmación de que los ángeles imparten el estado de gracia. Es decir, que a través del buscar la comunicación tú con ellos, pues vas a obtener una mayor o menor gracia. Esto también decimos nosotros que es incorrecto, ya que según nuestra doctrina y nuestra fe, solo el Espíritu Santo puede conferir la gracia. Y es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 798, nos dice, el Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. ¿Sí? Él es el que vivifica, Él es el que nos comunica la gracia. Y entonces entender que los ángeles no son un sustituto del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Otro de los conceptos de estas doctrinas angélicas que han ido surgiendo es la creencia en la reencarnación, ¿verdad? Que una persona al morir puede reencarnar en otra y un ángel le puede ayudar. Esto también decimos es incorrecto, ¿verdad? Esta se opone a la doctrina de Jesucristo y niega todas las verdades de la fe, especialmente en lo referente a nuestra salvación, por ser una doctrina que asume la autorredención del hombre, arrastrando sus pecados de una vida a otra por la ley del karma. ¿Sí? Y recordemos que esta doctrina de la reencarnación ya era conocida en nuestra iglesia y desde el Concilio de Nicea en el año del 325 fue condenada como una herejía. Otro concepto es, o idea es, la idea de que no es necesario orar a Dios cuando se establece comunicación con los ángeles. Es decir, si yo ya tengo una comunicación, como dicen tener ellos, ya no necesito estarle orando a Dios. Y eso hay que tener cuidado porque también es otra forma incorrecta de este tipo de doctrinas, ¿verdad? Recordemos que la oración a Dios no puede sustituirse por nada. Es parte del culto que le tributamos a Dios, ser supremo, junto con la alabanza y la adoración que merece de todos los elementos, que todos le debemos. Entonces, los ángeles, aunque sean superiores a nosotros, no son sustitutos de Dios en nuestra vida, ni nunca han pretendido ser. ¿Cuál es la función de los ángeles? Como lo vimos en la primera cápsula, son servidores de Dios y le rinden el culto, la adoración y la alabanza que solo a Él le son debidos. Entonces, no podemos estar hablando de este tipo de cosas y de prácticas. Conclusión de estas prácticas. Estos supuestos ángeles actúan de manera muy diferente a la manera de actuar de los ángeles de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta primeramente. Segundo, al definirse como energía pura, niegan la condición de seres personales de los ángeles de Dios creados por Él, los cuales no son energía ni son esferas de luz, sino son de esta manera creados. Mediante la evolución de los estados de conciencia, dichos ángeles se presentan como sustitutos del Espíritu Santo, algo completamente contrario a nuestra fe y a nuestra doctrina. Y todo esto, ¿por qué lo tenemos que ir entendiendo y ir descubriendo? Porque muchas veces incluso nosotros en nuestra fe vamos buscando todo este tipo de cosas. En alguna ocasión me tocó, al estar entrevistando a un rector, me apuraba y me decía que rápido, porque tenía que ir a abrir las puertas y las ventanas porque el ángel la iba a visitar, ¿verdad? Doctrinas completamente contrarias porque estamos queriendo hacer que los ángeles se muevan a nuestro antojo cuando los ángeles solamente son mensajeros de Dios y servidores de Dios, que no están a nuestra disposición, sino a disposición de Dios. Entonces, ¿en qué consiste, nos preguntaríamos, la verdadera devoción? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 352, nos dice: la Iglesia venera a los ángeles que le ayudan en su peregrinar terrestre y protegen a todo ser humano.
Es lo primero que tenemos que descubrir, que será el último punto, cómo nos cuidan y nos protegen. En cuanto a la liturgia, ciertamente vamos encontrando a los ángeles en la presencia de la liturgia, como lo adoramos, como el 3 veces santo en el momento antes de la consagración, cuando invocamos este hermoso canto donde cantamos 3 veces santo. En la liturgia de los difuntos, también en esa frase, al paraíso te lleven los ángeles, a su llegada te encuentren. Y entonces vamos evocando en la liturgia también los ángeles. Y posteriormente, que hemos celebrado en estos últimos días, la memoria de ciertos ángeles, en específico los 3 ángeles, el ángel Gabriel, Miguel y Rafael, que celebramos el 29 de septiembre pasado. Y de igual manera, unos días después, celebramos a los ángeles custodios el 2 de octubre. Y esto es lo que nos va diciendo en cuanto a los ángeles el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 335. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también al hablar de la devoción de los ángeles? Primeramente, que la adoración es solamente a Dios. No hay a nadie más que adorar, solamente a Dios. Y la veneración ya sí incluye a la Virgen María, a los ángeles y a los santos. Pero es muy diferente la adoración a la veneración que tenemos que ir teniendo. Por ello que el ángel del Apocalipsis corrige a San Juan cuando éste quiso adorarlo. Dice, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, a Dios tienes que adorar. En la cita de Apocalipsis 22:8. Bueno, entonces la verdadera adoración solamente se debe a Dios. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque vamos endiosando a los ángeles, hablando específicamente en este apartado. ¿En qué consiste, diríamos, la verdadera devoción a los ángeles? En imitarlos con una vida centrada en buscar, aceptar y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, estos 3 verbos tienen que mover toda nuestra devoción en cuanto a los ángeles. Hay que buscar, hay que aceptar y hay que cumplir la voluntad de Dios, puesto que esa es la función y la misión de ellos. Los ángeles son mensajeros, los ángeles son servidores de Dios y en ese sentido es como buscan cumplir siempre la voluntad del Señor. En eso es en lo que nosotros tenemos que imitar a cada uno de los ángeles. Y por último, en la verdadera devoción, la Iglesia aconseja pedir el auxilio y protección de nuestro ángel de la guarda, sobre todo para que nos proteja de las acechanzas del maligno. Le pedimos y será Dios quien nos envíe en específico a ese ángel de la guarda para que nos guíe, para que nos aconseje, para que nos guíe, para que nos dé sus mensajes, pero no es una voluntad de nosotros, no sale de nosotros esa búsqueda, sino es del amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros y que descubramos su plan de Dios en nuestra vida. Y esto nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a través de estas 3 cápsulas a descubrir, ¿existen los ángeles? ¿Cuál es su naturaleza? A descubrir que esos ángeles se han manifestado a través de la Sagrada Escritura y se han ido haciendo presentes. Y posteriormente a tener cuidado o a estar alerta con todo este tipo de novedades, de modas que se han ido dando en estos últimos tiempos en nuestra iglesia y vamos haciendo un sincretismo. La fe, la devoción de los ángeles es muy sencilla. Descubrir que solamente a Dios tenemos que adorar y que los ángeles simplemente son mensajeros y servidores de Dios que buscan cumplir su voluntad. En ese sentido, cada uno de nosotros busquemos ser mensajeros y servidores de Dios, imitando el papel que tienen los ángeles en la historia de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.